Recibimos esta mañana con mucho gusto a la señora diputada Ivonne Pasada, que es del MPP, profesora en su momento de la vieja y querida UTU, lo ha descrito usted siempre, ¿no? Es así, lo siente así. ¿Cómo le va, diputada? ¿Bien? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. La UTU que ha adquirido, desde nuestro punto de vista, un vigor importante en el último tiempo, pero parece que quedó pendiente aquello de la Universidad Tecnológica. ¿Tiene esa misma sensación, diputada? Bueno, antes que nada yo creo que la UTU ha mejorado en nuestra sociedad y en el propio inversión que ha hecho este gobierno de cara de que cambió el proyecto de país. Hoy los muchachos eligen un sistema educativo que les dé las posibilidades de una salida de trabajo cuando hay realmente trabajo y puestos que tienen determinado nivel de exigencia. La Universidad del Trabajo tiene un ejemplo, yo diría que casi único en la región y me atrevería a decir en América, primero porque está dentro del sistema técnico público, segundo porque ofrece una gama interesante de opciones desde la formación profesional básica, desde el ciclo básico tecnológico. O sea que el muchacho puede tener un despertar desde el punto de vista integral en la educación, lo que sería secundarista, y por otro lado una formación técnica. Bueno, llama la atención muchas veces, gratamente, ¿no? Las colas que se arman, no por el hecho del sacrificio de ir a hacer una cola para la inscripción, sino por esa demanda, por esa avidez de ingresar a la UTU. Me parece que es un buen síntoma. Eso es un buen síntoma y es una señal que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Cuando se dice que hay una deserción, que es cierto que hay una deserción, nosotros gobernantes y educadores debemos de poner una atención muy particular, porque los jóvenes nos están dando una señal. ¿Y cuál es la señal? Bueno, quiero una educación que me forme para el mundo del trabajo, no una educación que me forme para el mundo de servicios, que era como veníamos nosotros. Ahora, Ivonne, le decía hoy más temprano, ¿cuánto quedó rezagada la idea, la iniciativa sobre la Universidad Tecnológica? ¿Cuánto de cáscara tiene? ¿Cuánto de contenido carece? Primero, me parece un error no poder darle la posibilidad de una universidad tecnológica que pueda ser atendida en todo el país. Igual hacemos cosas con un pensamiento, los propios directores que están en el plano de la educación, que va buscando de qué forma ese muchacho que sale de la enseñanza técnica articula con la universidad y que ya está pasando con bachilleratos que se están dando en el interior del área tecnológica muy fuerte. Entonces, que el legislador no ponga esa atención de esa necesidad y quedemos en un plano de la discusión ajeno y por fuera de lo que siente la sociedad. Hay autocrítica allí. Totalmente, y me parece que eso es lo que nos obliga a tener pensamiento en los grandes temas, posiciones de nación, que hoy en política parecería ser que a veces se pierde, ¿no? ¿Se bajó la estatura del debate en algunos aspectos desde su punto de vista? Yo creo que sí. Yo creo que los uruguayos nos están exigiendo a los políticos un debate por lo alto. Yo puedo tener opiniones diferentes con usted, lo que yo no puedo debatir en un plano que no sea de las ideas, porque la propia sociedad va a decir, ¿y esto cómo se presenta cuando se sale de ese debate y la realidad es otra? ¿Cómo ha interpretado lo que ha dicho el precandidato Tabaré Vázquez respecto a matizar, a relativizar el verdadero problema de la educación que padece hoy el Uruguay? ¿Cómo lo observa usted en su condición de legisladora, MPPista y docente? No tengo la menor duda. Hoy tenemos cifras, hoy nos quedamos con una discusión mediática de los resultados de las pruebas PISA y no estamos viendo los resultados de otras cosas que nos están dando que realmente el país cambió. Cuando nosotros decimos, y yo lo escuchaba hace pocos días a un precandidato que hacía referencia, específicamente precandidato Bordaberry, de que durante el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez no se hizo inversión en las escuelas de tiempo completo. Y no es cierto. Donde no hubo un crecimiento
en los jardines infantes de tiempo completo es porque también hubo una atención para los niños de lo que hoy se conoce como CAIF. Cuando decimos que tenemos 139 escuelas cuando asumimos de tiempo completo y en el 2014 vamos a tener 300 escuelas con contenido pedagógico, no es contradictorio con la propuesta de tiempo completo de otros miembros de Codicen, de otros partidos. Lo que es contradictorio es que si yo tengo el tiempo pedagógico y a ese niño y a esa niña no le doy contenido. Un dato de la realidad, en el 2005 los niños y las niñas de este país eran 60.000 los que tenían la posibilidad de hacer educación física, lo que conlleva hacer educación física, ¿no? Desde la coordinación de su cuerpo, de sus manos, de sus piernas, hasta de su propio conocimiento. Y hoy tenemos más de 300.000 niños que hacen educación física en las escuelas. ¿Y no le quedó de cualquier modo esa sensación de que se estaba relativizando un problema? Y yo le pregunto, en el ranking de preocupaciones, usted decía, el debate por lo alto en el sistema político merece abordar los temas con seriedad. Pues bien, hagamos ese ranking. ¿Cuál es el número 1 para usted en sus inquietudes? Sin lugar a duda, el tema de la educación lo debo de discutir con esta responsabilidad, no solamente con un tema de los datos que se necesita como una herramienta, como puede ser una encuesta para un político, es una herramienta, pero no es su vida que la desarrolla en su programa. ¿Y no es acaso un error estratégico, como entienden algunos analistas, haber matizado, haber relativizado el problema de la educación por parte de Vázquez? No, yo creo que no lo matizó, sino que realmente lo colocó en su justo lugar. Hace muy pocos días la propia bancada de Frente Amplio le solicitó la presencia al señor Ministro de Educación y Cultura con todo su equipo para que pusiera sobre blanco sobre negro y no nos quedáramos en la discusión de las pruebas PISA, cuál es la realidad que hoy tenemos en el sistema educativo. Que hay cosas para mejorar, no tengo la menor duda, porque nosotros, de cómo era el piso como veníamos, cuando teníamos una inversión por alumno en el 2005 de 18.000 pesos y hoy esa inversión por alumno pasa a los 45.000 pesos, quiere decir que hubo un cambio sustancial. Nos falta, sí nos falta mucho, pero también a veces uno no tiene que olvidarse de cómo venía. Si el piso hubiera sido mejor, los resultados hubieran sido mucho más altos. Pareció gravísimo, y no sé si se le ha dado el rango que merece la noticia, que el secretario de la FENAPES dijera que muchas veces estaban obligados, presionados, que se generaba esa tensión para pasar alumnos. No sé si era algo así como el pase social que se denomina, o simplemente aquella cuestión que le decían los inspectores, trata de pasar esto para mejorar las cifras. ¿Lo escuchó? ¿Le consta? No, eso no me consta, porque aparte conozco, aunque hace tiempo que no esté en un aula, conozco la calidad de los docentes y la forma que tienen de compromiso, que quizás pueda ser mayor o menor, porque los seres humanos no somos todos iguales. Pero él es docente y reconoció que efectivamente sucedía eso. Yo no tengo la información de que inspectores presionaran a docentes para el cambio de resultados, ¿no? Yo creo que lo que sí hay, que se debe de hacer es un mejoramiento, y que es lo que está haciendo el propio sistema. No podemos pensar en un inspector, por ejemplo, que esté en Montevideo y vea qué es lo que pasa en Bella Unión desde Montevideo. Hoy nos encontramos con una presidenta de secundaria que está recorriendo todo el país, coloca su propia mirada en el centro educativo. ¿Con quién? Con los actores sociales y con los actores que son los que abren la puerta todos los días de una clase. Claro, ha dicho Celsa Puente que ha llegado a lugares donde hacía 10 años que no iba una directora general de secundaria. Es también algo de autocrítica, digamos. Pero por supuesto, es eso de seguir pensando que todo lo solucionamos en la capital. Por eso los resultados también, en muchas de las cosas que suceden en nuestro país, es distinto, y esa cabeza tenemos que cambiarla. Por eso lo de la universidad tecnológica, que no se pueda concretar para pensar en ese país, en un todo, bueno, va a ser un debe para nuestra gente, ¿no? Bueno, Ivonne, pasamos a otros temas. La aplicación de la cuota femenina será por primera y única vez planteada formalmente en estas elecciones, tanto las nacionales como las departamentales. ¿Qué sensación tiene? Porque muchas veces dicen, acá se cumple simplemente con esto como para dar el tema resuelto, y no se encarna realmente el rol protagónico que debe asumir la mujer en política. Bueno, yo no me canso de decir, primero en política, ¿no? Porque convengamos que no todas las mujeres quieren hacer política,
y creo que a veces lo que queda es como que a las mujeres les importa solamente la política. Hoy la cuota de mujer en el sistema universitario está creciendo mucho más en resultados que el hombre. O sea que miremos las cosas con los dos zapatos, pero en política, si no hay señales de los partidos políticos del avance de la mujer en la toma de decisiones, porque ¿cuál es la discusión de fondo? Es transformarnos en un número que de 3 en la integración de una lista sea una mujer, o que realmente hombres y mujeres vamos a compartir el poder. Yo quiero esa discusión. Quiero estar en ese debate. ¿Y se da en su partido ese debate o si lo va como dejando de lado? Bueno, mi partido colocó, y yo siento que lo ha hecho mi organización política, el MPP, pero el propio Frente Amplio, pero el MPP específicamente, teniendo miradas contradictorias sobre este tema. Por primera vez una mujer fue presidenta de Cámara, como lo fue la diputada Nora Castro, y bueno, en la última legislatura me tocó compartir con la senadora Lucía Topolansky. Entonces, sin tener nosotros la cuota, tener una posición divergente en el sentido de que hay que dar esta discusión de la participación. Bueno, hubo voluntad política que encabezaran 2 mujeres una lista. ¿Y cómo se instala el factor Constanza en este escenario? ¿En el escenario de la cuota o en el escenario político? Del poder, el interés político. Una precandidata desafiante que plantea, por ejemplo, debatir con el propio Tabaré Vázquez. Bueno, yo Vamos justo me tocó presidir la mesa política el viernes pasado, porque Javier estaba en otras actividades, y justo estaba invitada la precandidata Constanza Moreira. Primero lo que quiso aclararle a todos los integrantes de la mesa política que ella no quería debatir con Tabaré Vázquez, que lo quería realizar un intercambio de ideas, porque no es el estilo de nuestra fuerza política debatir entre los precandidatos. Porque se supone que hay un programa, digamos. Primero porque tenemos un programa que hace muy poquito tiempo que hemos salido, tuvimos un plenario hace pocos días que ajustó finalmente nuestro programa para poderlo tener en la calle a más a tardar en el mes de marzo. Entonces yo creo que se instala la candidatura la precandidatura de Constanza Moreira con una mirada dentro de nuestra propia fuerza política, de la cual yo creo que no cambia más allá de lo que sea género en una participación de otros precandidatos. Nosotros ya tuvimos más de 2 precandidatos. Miremos lo que nos pasó en el 2009. Yo creo que eso nos fortalece. ¿Y se equivocó el presidente Mujica cuando hace esas declaraciones, digamos, vinculadas a la necesidad de no andar experimentando cuestiones en política? Creo que es no comprender al presidente Mujica. Me parece que ni a él ni a otros presidentes se le puede quitar su opinión desde el punto de vista de la política, de lo que piense, de lo que mira como una estratega hacia adelante. Pero la propia Constanza fue dura, ¿no? Y yo creo que el hecho es que quizás se sintió en un tema de una identificación, pero me parece que lo más importante de esto es el día después, ¿no? El día después del 1 de junio. No tengo la menor duda, como lo ha demostrado el Frente Amplio, en situaciones muchísimo más complejas de precandidatos que esta, al otro día estar todos juntos. Bueno, ¿y la conformación de la fórmula, qué camino debe transitar, Ivonne, desde su punto de vista? Bueno, nosotros en el Frente Amplio hemos tomado la decisión de que eso se empiece a gestionar y a ir viendo de qué forma se realiza a partir del mes de junio. Yo creo, y lo decíamos en la participación nuestra en Ecuador, que la fórmula le dicen el binomio. Ese binomio debe de tener el equilibrio, casi que por lo menos intentar de que sea lo más perfecto posible, porque eso va a dar los resultados hacia la interna, no solo de la fuerza política, porque no olvidemos que el vicepresidente es el presidente de la Asamblea General, es el que articula, el que habla con los partidos políticos, el que promueve las leyes y el que promueve los debates, ¿no? ¿Y el que podría enfrentarse a un escenario sin mayorías parlamentarias? ¿O el centro del trabajo político que desarrollará el Frente Amplio va en ese sentido, mantener las mayorías?
Bueno, mayorías parlamentarias existieron siempre, Sí, sí. ¿no? O ya sea la unificación del Partido Nacional con el Partido Colorado, o ya sea el partido del Frente Amplio. Me parece que lo que debemos nosotros de ir gestionando, ¿no? Y cuando digo nosotros, los políticos, hay temas que no podemos nosotros colocarlo, barrer abajo de una alfombra y tapar, que cuando son temas que involucran a la nación, deben de tener salida de nación. O sea, deben tener un compromiso, diálogo, Ivonne, deben por tener supuesto. más diálogo. Yo soy muy defensora del diálogo y de articular. Está bien las redes sociales, está bien el Twitter. Ahora es muy fácil, si yo con un precandidato o con un colega legislador me peleo a través de una máquina. Claro. Quiero el debate frontal. Ahora, yo voy más allá de las redes sociales. El 75% de las leyes aprobadas por el Parlamento provienen del Poder Ejecutivo. Escasísimo margen para la acción parlamentaria. ¿Eso también no es una cuestión a tener en cuenta, a tomar nota? O sea, ¿la producción parlamentaria en sí mismo no ha sido deficitaria en este periodo? No, no, para nada. Pensemos los hechos que se han dado durante todos estos últimos tiempos. Han tenido iniciativa el Poder Legislativo en propuestas importantes, pero no olvidemos que hay una conjunción de intereses entre la propuesta que pueda realizar la bancada de gobierno con el proyecto de país que, claro, que lleva el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que debemos de tener es la mayor sensibilidad para que esa propuesta se transforme en que aquellos que nos los acompañen, es justo de que va a ser una ley que va a ser claro, exitosa, y eso es parte del diálogo. Ahí está, porque ahí es donde se instala muchas veces el cuestionamiento de la oposición, al decir que muchas veces viene ya cocinado el proyecto del Poder Ejecutivo y simplemente el Parlamento levanta la mano. Usted ha dicho que es necesario muchas veces apelar al diálogo en grandes temas nacionales, por eso venía y bueno, en el tema educativo, este presidente invitó a ese diálogo nacional sobre materia de educación, y la oposición se retiró de ese diálogo. Bueno, ¿no? Ivonne, ¿va a ser el centro ese, seguir con esa mayoría, con esa configuración, o también están analizando el otro escenario? No, yo creo que en esta etapa, primero, el Frente Amplio, como el resto de los partidos, de acá a octubre tiene dos etapas importantes, ¿no? Junio y después octubre. Para nosotros es un mismo periodo de trabajo. Y yo creo que la construcción de una mayoría parlamentaria es también acompañar el propio proyecto de gobierno. Por eso digo, mayorías existieron siempre. Sí, sí. Allí es donde se determinan esas necesidades a veces de dialogar que tiene la oposición, o sea, blancos y colorados conformando mayorías, y lo que tiene que ver con un solo partido, ¿no? Que es el Frente Amplio, instalando el tema y levantando la mano. No, yo creo que hay todo un tema mediático importante. A mí me preocupa la campaña que vamos a tener de aquí a octubre. ¿Le preocupa por lo bueno o por lo malo? Me preocupa porque podemos hacer una buena campaña todos los partidos políticos para que la sociedad pueda optar como se debe en el plano de las ideas y lo programático. ¿Y las señales que tiene hoy? Cualquier televidente que pueda ver un programa televisivo o un informativo o señales en las tapas de los diarios, a mí me da la impresión que no es esa la señal que se está recibiendo. ¿Cuál es el proyecto hoy que se está gestando a través de la oposición que pueda decir es un proyecto diferente al que tiene hoy el gobierno? ¿Qué estamos debatiendo? Entonces me parece, porque en realidad la confrontación es sobre la propuesta que ha dado este gobierno durante estos 9 años. Si hay un proyecto diferente, ¿cuál es? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco más allá de que no sea, esto no es así. O que a veces las cifras no son las que se dan. Lo demostraba recién en un tema como son las escuelas de tiempo completo, que es un sentir importante para nuestra sociedad. Ahora, hay equipos profesionales importantes trabajando tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional. O sea, ¿no es desmerecer acaso el trabajo que está desarrollando la oposición planteando ideas? Porque de hecho uno lee, también hay aportes, hay propuestas. No, por supuesto, pero ¿por qué cuando se sale al debate, el debate es en la confrontación, que inclusive llegamos a lo personal? Eso no es la historia de los partidos políticos de nuestro país, esa no es la política. ¿Por qué el presidente de la República, ahora uno sale
de nuestro país y tiene la incidencia que tiene y el conocimiento que se tiene de él, porque hace una forma de política de la cual los uruguayos siempre nos orgullecemos de esa situación. Hoy la política en el mundo es diferente. Claro, y no es simplemente esa etiqueta el presidente más pobre del mundo, porque se cae en el simplismo, ¿no? El presidente más pobre del mundo, el presidente de la marihuana. Usted entiende que Mujica cobró una estatura internacional, una dimensión que nos instala como país, como un país progresista, digamos. De una forma de hacer política diferente. Nadie se imagina, inclusive en un país limítrofe nuestro, de que un presidente o un ministro pueda caminar libremente por su ciudad, que pueda ir manejando el presidente de la República su propio auto. Y yo creo que eso ha sido una forma no solamente de presentarnos al Uruguay. No folclore, no es simplemente folclore. Exactamente, porque es distinto, porque la política lo vemos en Europa, ¿qué es lo que está? O un sistema corrupto parlamentario, o un sistema de descreimiento de los partidos, y el Uruguay no puede perder ese espacio, porque si nosotros vamos al descreimiento de los partidos políticos, lentamente ponemos en riesgo el sistema democrático. Claro. Dos preguntas bien breves en cuanto a la respuesta, porque no nos queda más tiempo. Asignarle un presupuesto a la educación en función del PIB, desde su punto de vista, es acertado. O sea, en este caso, la promesa de un 6%, que ha despertado discrepancias en el propio Frente Amplio. ¿Usted qué postura asume? La misma postura que estuve mientras que estaba en el movimiento sindical. En el movimiento sindical, cuando debatimos este tema, pusimos dos cifras. Una cifra que era la del Producto Bruto Interno del 4,5 y decíamos en aquel momento, y el 27% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un país que crece, quedo ajustado inclusive al propio Producto Bruto Interno. ¿Qué cifras son las que me marca ese Producto Bruto Interno? Entonces yo creo que ya tuvimos este debate que, bueno, que ha seguido. Yo creo que el tema de la cifra y poner ese monto después nos lleva a atarnos nuestras propias manos. Pero bueno, es producto de ese debate. De ese debate y de esa negociación. Y lo otro, ¿Pluna dañará al Frente Amplio, al gobierno en esta campaña electoral? ¿En qué medida? No, yo creo que no. Inclusive el hecho que los propios trabajadores de Pluna, yo tengo la firme confianza que en pocos meses tendremos a la Sur volando, y yo creo que esa es la respuesta final. Lo otro es un debate que nos involucra, pero que es un debate también que involucra a otros. El tema Pluna no cae solo en el gobierno del Frente Amplio. Pero en todo caso, ¿no? Es de todo el gobierno, no de un sector. Es de todo el gobierno y no de un sector. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos colocar. Por eso le digo, es un todo. No arranca en el 2005 el problema de Pluna. Claro. Pero la salida, usted mismo ha dicho que no fue de pronto la mejor o la... La salida fue, yo creo que es la que tuviera el menor efecto, si se pudiera decir, colateral. Yo creo que eso fue lo que se buscó. Y bueno, me parece que hay cosas que son solucionables y estos días van a haber distintos caminos. Insisto, ¿cuál es la síntesis final? Bueno, que los trabajadores dieron una lucha y que este gobierno también le da una respuesta sobre un organismo como es el Fondes, que le da una solución a los trabajadores. Muchas gracias por sus minutos, Ivonne, y la esperamos más adelante aquí, porque además integra una red de parlamentarias en todo el mundo que está trabajando este año con mucho énfasis aquí en Uruguay. Sí, es así. Yo estoy también dentro de la Unión Interparlamentaria Mundial, que en pocos días vamos a tener 2 reuniones. Se va a realizar una en Nueva York, de la cual es una puesta a punto de lo que está pasando en el mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La señora diputada Ivonne Pasada estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.